Capítulo 2. El hedor de la ciudad muerta golpeaba con fuerza. El concreto caliente, mezclado con la podredumbre de cuerpos en descomposición, formaba una atmósfera espesa y casi irrespirable. Brian Dixon ajustó la correa de su mochila mientras descendía por la colina hacia las afueras de Atlanta. Llevaba más de una semana siguiendo señales, fogatas apagadas, envoltorios de comida recientes, huellas humanas. Un par de veces encontró cadáveres con heridas de armas blancas en la cabeza, caminantes, pero eliminados con precisión. Este grupo sabe lo que hace, o tiene suerte, murmuró, agachándose para revisar una bota abandonada. Dentro encontró una bala calibre .38. No servía para su arco, pero era una señal de que alguien armado había estado cerca. La metió en el bolsillo y siguió caminando. Su instinto de cazador lo guiaba. Estaba cada vez más cerca del rastro. La ciudad no lo recibía con esperanza, sino con silencio. No el silencio de la calma, sino el de algo que se arrastra entre las sombras esperando romperlo todo. 1. El borde del infierno pasó por una gasolinera saqueada. Las vitrinas estaban rotas, los estantes vacíos, pero encontró una botella pequeña de agua bajo una góndola caída. La olfateó, probó un sorbo, aún sería. Bebió con lentitud, como si cada trago fuera un tesoro. Desde allí, pudo ver los edificios altos del centro de Atlanta, asfixiados por el humo que aún se elevaba de algún incendio lejano. Las calles estaban bloqueadas por autos abandonados, algunos con cuerpos adentro. Vio una figura arrastrarse entre dos camiones, un caminante, sin una pierna, reptando con uñas desgastadas. Brian no ignoró, no desperdiciaba energía si no era necesario. Tomó una vía de servicio entre almacenes abandonados. Tenía planeado usar los techos para cruzar zonas peligrosas. Mientras trepaba por una escalera metálica, oyó un sonido que lo hizo detenerse en seco, una voz humana. Te dije que no corrieras, imbécil. Ahora tenemos que volver por tu mochila. Brian se acuclilló junto a la cornisa del tejado. Observó abajo. 3 figuras humanas discutían entre autos volcados. 2 hombres armados, uno con escopeta, el otro con una palanca. El tercero, más joven, parecía asustado. Si no fuera por nosotros, estarías muerto, chaval, gruñó el de la escopeta. Brian observó. No eran caminantes, tampoco parecían soldados. Más bien, saqueadores. No lo sabían aún, pero estaban rodeados. En la distancia, un murmullo gutural empezaba a crecer. Los caminantes venían, y rápido. 2. Elecciones. Brian no tenía por qué intervenir. No los conocía. No tenía por qué arriesgarse, pero lo hizo. Desde su posición en el techo, sacó una piedra y la arrojó contra un vehículo cercano. El golpe hizo saltar la alarma. El sonido chirriante atrajo a los caminantes como moscas a la carne. En segundos, el murmullo se convirtió en un coro de gemidos y dientes golpeando. Los 3 hombres se tensaron. ¡Mierda! Vienen por todos lados. Brian saltó del techo hacia un contenedor lateral, luego al suelo. Cayó con una rodilla flexionada, sintiendo el impacto. No esperó. Corrió hacia un callejón paralelo. A lo lejos, escuchó los gritos de los hombres. Disparos. Luego, silencio. Brian no se detuvo. Sabía que detenerse significaba morir. A cada paso, el mundo parecía más estrecho. Las calles eran túneles de concreto con salidas selladas por la muerte. No sabía si había salvado a esos tipos o solo acelerado lo inevitable. 3. Señales del grupo. Al día siguiente, encontró restos de una fogata protegida con piedras, algo reciente. Observó las marcas, huellas de al menos 5 personas, una de ellas bastante pequeñas. Un niño. También encontró una botella vacía con una etiqueta, Farmacia Kings, Condado de King. Brian pensó rápido. El nombre no era tan común. Podía rastrear esa zona. Tal vez estaban acampando cerca. Tal vez su hermano estaba entre ellos. Avanzó durante horas entre patios traseros, usando arbustos y cercas rotas para evitar las calles abiertas. En una ocasión, vio pasar una patrulla del ejército, abandonada, sin conductor, solo con la puerta abierta y un casco tirado. El mundo que conocía ya no existía. 4. Encuentro en la niebla. Al caer la noche, la niebla descendió sobre un parque industrial. Brian buscó refugio en una bodega que parecía segura. Al entrar, encontró restos de comida reciente, latas abiertas, huellas en el polvo, y una niña. Estaba escondida entre estantes, cubierta de mugre, los ojos abiertos como platos. Tenía no más de 10 años. Sostenía una navaja, temblando. No quiero hacerte daño, dijo Brian, levantando las manos. Solo estoy buscando refugio. La niña no respondió.
Bajó lentamente el arma. ¿Estás sola? Ella asintió. ¿Tus padres? Ella negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Brian maldijo en voz baja. Pasó la noche allí con ella. No durmió del todo. Mantenía el arco a su lado, los oídos atentos. Al amanecer, la niña ya no estaba. Solo una nota escrita con lápiz en un pedazo de caja. Gracias por no gritar. Ellos escuchan todo. Brian apretó el papel. Sabía lo que eso significaba. Estaba cada vez más cerca del verdadero horror. 5. Colmena de muertos. Brian avanzó hacia el centro de Atlanta. Se movía por callejones, túneles de servicio y estacionamientos subterráneos. Sabía que los muertos eran sensibles al sonido y al movimiento. Aprendía cada día. Se adaptaba. Al mediodía, divisó un edificio de oficinas parcialmente derrumbado. Una lona colgaba de una ventana con letras escritas a mano, mayor que, refugio, suministros, 5º piso, parecía una trampa, y aún así, subió. Los primeros pisos estaban vacíos, cubiertos de polvo, silencio y oscuridad. Solo el sonido de sus pasos, suaves y medidos. Subió las escaleras con el arco en mano, apuntando en cada esquina. Al llegar al 5º piso, encontró una barricada improvisada y una cuerda que colgaba desde el hueco del elevador. No parecía muy estable. Justo cuando estaba por rodearla, escuchó un ruido seco, alguien tropezó. Y entonces, todo cambió. La puerta detrás de él se abrió de golpe. Una mujer de rostro curtido por el sol y ojos de acero le apuntaba con una ballesta. ¿Quién carajo eres? Brian levantó las manos, lento. Solo buscaba refugio. Vi la señal. La mujer no bajó el arma. ¿Refugio? Esa señal es vieja. ¿No ves los muertos por todos lados? Brian miró a su alrededor. Efectivamente, al fondo del pasillo, caminantes se movían entre escritorios. Lentos, torpes, pero muchos. ¿Tú pusiste la señal? No, pero la uso para atraer idiotas. Brian entrecerró los ojos. ¿Y eso qué te da? La mujer hizo un gesto con la cabeza. Otro hombre apareció detrás de ella. Alto, flaco, con una escopeta de doble cañón. Nos da comida, mochiles. Lo que llevas encima. Ahora, suéltalo. Brian suspiró. Van a lamentarlo. 6. Furia contenida. Antes de que pudiera soltar el arco, Brian activó su reflejo. Con un giro veloz, arrojó una flecha corta directamente al pecho del hombre de la escopeta. No fue un disparo mortal, pero bastó para que se tambaleara y soltara el arma. La mujer disparó. Falló por centímetros. Brian rodó al suelo, tomó la escopeta y disparó a quemarropa al techo, creando un estruendo. Los caminantes en el pasillo levantaron la cabeza como si despertaran de un trance. Ahora sí, murmuró Brian. Corrió hacia el hueco del elevador y se dejó caer por la cuerda. Descendió 2 pisos mientras los gritos arriba se mezclaban con el murmullo gutural de los muertos. No miró atrás. Aterrizó torpemente en el 3er piso. Una torcedura leve en el tobillo. Cojeó mientras salía del edificio por una escalera de emergencia. Una vez afuera, escuchó los gritos de la mujer, y luego nada. Silencio otra vez. 7. El testigo más tarde, mientras buscaba un botiquín en una farmacia saqueada, encontró a un hombre escondido bajo un mostrador. Joven, barba incipiente, mirada paranoica. No dispares, no dispares. Suplicó con las manos alzadas. Brian bajó el arco. Tranquilo. Solo estoy buscando alcohol y vendas. ¿Tú estuviste en el edificio? Brian lo miró con atención. ¿Viste lo que pasó? El joven asintió, temblando. La señal falsa, me atraparon hace 2 días. Me quitaban la comida, me usaban como cebo. Pensaban que no iba a salir con vida. ¿Y por qué no te fuiste? Los caminantes. Demasiados. Pero, tú abriste camino. Brian le tendió la mano. El chico dudó, luego la tomó. Soy Miles. Brian, ¿vas solo? Busco a alguien, un familiar, mi hermano. Miles lo observó con ojos abiertos. ¿Cómo se llama? Brian dudó un segundo. Daryl Dixon. El chico abrió más los ojos. He oído ese nombre. Hace unos días, unos refugiados hablaban de un grupo en las afueras de la ciudad. Decían que uno de ellos usaba una ballesta y cazaba como si fuera parte del bosque. Brian sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Dónde? Una autopista, cerca de un campamento de refugiados que ya fue evacuado. Dijeron que se movían hacia el norte. Brian asintió. Estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Vienes conmigo? Miles dudó. No soy muy bueno con las armas. Brian miró hacia la calle. Ya no se trata de ser bueno. Se trata de sobrevivir. Miles respiró hondo y se levantó. 8. El túnel negro. 2 días después, Brian y Miles se acercaban a una autopista colapsada.
Los autos abandonados bloqueaban el paso, y los cadáveres dentro de muchos de ellos eran apenas esqueletos con jirones de ropa. La opción más rápida era un túnel de drenaje que pasaba por debajo. El sol se ocultaba entre nubes densas. La luz escaseaba. No me gusta esto, susurró Miles, apretando una vieja linterna oxidada. Es como meterse en la boca del lobo. Es mejor que cruzar entre los autos, demasiado expuestos arriba. Brian iba primero, arco en mano, cada paso medido. Miles lo seguía con pasos nerviosos. El túnel olía a humedad, óxido y moho. El agua les llegaba a los tobillos. Durante minutos, no se escuchó más que su respiración y el eco de sus pisadas. Hasta que algo se movió. Brian se detuvo de golpe. Hizo un gesto con la mano para que Miles apagara la linterna. El silencio se volvió más denso. Un gemido bajo, grave, gutural, surgió del fondo del túnel. Caminantes, susurró Brian. Sacó una flecha y la encajó con rapidez. La oscuridad jugaba en su contra. Solo sombras, solo ruidos. Retrocedamos, propuso Miles. Si corremos, hacemos ruido. Y si hay más afuera, nos acorralamos. Vamos a hacerlo bien. Brian avanzó lentamente, silueta agachada. Pronto divisó las figuras, 3 caminantes. Uno sin mandíbula, otro con un brazo colgando, el tercero aún con uniforme de guardia de prisión. Uno levantó la cabeza y gruñó. Zumbido. Tuac. Una flecha atravesó su cráneo. Los otros 2 se tambalearon, acelerando. Brian retrocedió y soltó otra flecha. Blanco perfecto. Pero entonces, una cuarta figura surgió desde un costado. Uno pequeño, más rápido. Miles. Cuidado. Demasiado tarde. El caminante saltó desde un hueco lateral y derribó al joven. Cayeron al agua, luchando. El grito de Miles se ahogó en su garganta mientras intentaba mantener la boca del muerto alejada. Brian corrió, no pensó. Sacó un cuchillo de caza de su bota y, con precisión brutal, lo hundió en la base del cráneo del muerto. Este se desplomó. Miles jadeaba, temblando, cubierto de sangre. Te mordió. Miles revisó su brazo. No había herida. No, no creo. No. Brian no ayudó a levantarse. Tenían que salir del túnel ya. 9. Al borde del agotamiento al llegar al otro lado, emergieron entre arbustos y desechos. El sol se había ido completamente. Una carretera desierta se extendía ante ellos. Había señales de movimiento, rastros de carpes, huellas, hasta una vieja señal escrita con pintura mayor que, grupo de supervivientes, hacia el norte, campamento temporal, van hacia el norte, dijo Brian con la voz ronca. Miles se dejó caer sobre un tronco. No sé si pueda seguir. Puedes. No soy como tú. No nací para esto. Solo era un técnico de computadoras. ¿Sabes cuántos zombies maté antes de conocerte? 0. Brian lo miró con calma. ¿Y cuántos llevas ahora? 2, creo. Más que muchos. Eso te hace alguien que vale la pena. Miles lo observó con algo de orgullo. Brian le ofreció agua. Luego, ambos siguieron caminando. 10. El recuerdo de Merle esa noche, acamparon en el interior de un camión volcán. Brian tomó el primer turno de guardia. Mientras Miles dormía, el silencio trajo consigo los recuerdos. Imágenes de su infancia con Merle y Daryl. Peleas, gritos, risas entre la basura de un hogar que nunca fue cálido. Recordó la última vez que vio a Merle, gritando como un loco antes de desaparecer en una pelea con policías. Daryl era distinto, silencioso, duro, pero con un fuego por dentro que Brian siempre había admirado. En cierto modo, Brian se convirtió en su sombra. Nadie lo conocía, nadie preguntaba por él, pero ahora estaba aquí, peleando por su vida, por un reencuentro que tal vez nunca sucedería. Y sin embargo, lo haría todo otra vez. 11. Ecos del grupo de Rick. A la mañana siguiente, Brian y Miles llegaron a una estación de servicio. Estaba destruida, pero detrás del edificio encontraron algo clave, una vieja fogata, aún con brasas tibias. Junto a ella, restos de envases de comida con una marca militar. Y más importante, una botella de agua con una etiqueta. CDC Medical Corps. Brian se tensó. Solo el ejército tenía acceso al CDC. Solo los grupos conectados con ellos habrían pasado por ahí. Este es el grupo de Daryl, dijo en voz baja. Tiene que serlo. 12. El choque al amanecer. Brian y Miles siguieron las huellas hasta un claro donde un grupo de saqueadores armados había montado un campamento improvisado. Había fuego, latas de comida abiertas y armas dispersas. Brian se agachó tras un arbusto, observando. ¿Vamos a pasar sin que nos vean?, preguntó Miles, inquieto. No parece posible. Necesitamos distraerlos.
Brian tomó una piedra y la lanzó contra una lata vacía en el extremo opuesto. El ruido atrajo la atención de dos hombres. Ahora, susurró. Se movieron con rapidez. Brian disparó 2 flechas que acertaron a los 2 saqueadores en el pecho. Sin perder tiempo, corrieron hacia el campamento. Los otros hombres reaccionaron. Se desató un tiroteo frenético. Brian y Miles se cubrieron, dispararon, esquivaron. La batalla duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, los saqueadores yacían en el suelo, y Brian tomó varias mochilas con provisiones. Tenemos que movernos rápido, dijo. Más llegan. Miles asintió, todavía jadeando. No puedo creer que haya sobrevivido. Brian sonrió levemente. Hoy sí. 13. La señal del CDC con las mochilas al hombro. Se dirigieron hacia un edificio en ruinas a poca distancia. En la pared, grafitis frescos con símbolos militares y coordenadas. Esto es lo que buscábamos, dijo Brian. El CDC. Miles lo miró. ¿Qué es el CDC? Un centro de control de enfermedades. Antes de que todo esto empezara, ellos eran los expertos en virus. Es posible que ahí haya sobrevivientes o respuestas. Y Daryl, él y su grupo estaban en esa dirección. Quiero encontrarlos antes de que pase algo malo. De repente, un estruendo retumbó a lo lejos. Un temblor corto. ¿Qué fue eso?, preguntó Miles. El CDC está colapsando. Debemos apurarnos. 14. El camino peligroso en su prisa. Avanzaron por calles llenas de vehículos volcados, restos de barricadas y cuerpos inertes. Cuidado, advirtió Brian, estos lugares siempre están llenos de sorpresas. Al doblar una esquina, un grupo de caminantes surgió de la nada. Sin armas de fuego, Brian usó su cuchillo y arco. Miles, aunque temeroso, aprendía rápido y lanzó piedras para distraer. ¡Corre!, gritó Brian. Escaparon a un edificio cercano, una vieja biblioteca, y se atrincheraron. Tenemos que descansar un poco, dijo Brian, pero no mucho. Miles asintió, agotado. 15. La explosión mientras planeaban su próxima movida, un estruendo monstruoso se sintió a lo lejos. Un enorme resplandor iluminó el cielo. Eso es el CDC, dijo Brian con voz tensa. Se está derrumbando. ¿Qué pasó? No lo sé, pero seguro fue una explosión. Algo que hicieron para evitar que el virus se propague. Miles tragó saliva. ¿Vamos a sobrevivir a esto? Brian apretó los dientes. Tenemos que hacerlo. Por Daryl. Por nosotros. 16. Sombras entre ruinas. La explosión del CDC había dejado una nube negra en el horizonte. Brian y Miles, desde lo alto de una biblioteca, observaron en silencio. El fuego iluminaba el cielo nocturno con tonos naranjas que recordaban el infierno. No queda nada, murmuró Miles. Brian frunció el ceño. Un sentimiento profundo de pérdida lo atravesó. No por el edificio, sino por lo que podía haber dentro. ¿Y si Daryl estaba allí? No lo sabemos, dijo. Daryl no es de los que se quedan atrapados. ¿Crees que sobrevivió? Brian no respondió al instante. Bajó la mirada al suelo. Lo sé. Esa noche, descansaron apenas unas horas. Brian soñó con Daryl, con él escapando entre llamas, y despertó con un solo pensamiento: tenía que alcanzarlo. 17. Huellas frescas. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una capa de ceniza. En las afueras del cráter donde había estado el CDC, Brian encontró rastros, huellas de neumáticos, pisadas, envoltorios de raciones. Alguien escapó, dijo. Un grupo grande. Siguieron el rastro por un camino rural que se adentraba en el bosque. Varios kilómetros después, encontraron una vieja granja abandonada. Estaba limpia, demasiado limpia. Indicios claros de un asentamiento temporal. Dormirían aquí, concluyó Brian. Se movieron en dirección oeste. Miles se apoyó en un poste, jadeando. ¿Cómo sabes que fue Daryl? Brian se acercó a un árbol. En la corteza había una marca tallada, una X doble. Un viejo código que Daryl y él usaban cuando cazaban juntos en los Apalaches. Porque él me está dejando señales, susurró. 18. El campamento de la noche. Esa noche, acamparon junto a un río. El sonido del agua era reconfortante. Brian armó una trampa de pesca improvisada mientras Miles encendía un pequeño fuego. ¿Por qué lo buscas con tanta desesperación?, preguntó Miles. Brian se quedó en silencio un segundo. Porque cuando papá nos abandonó, Daryl fue el único que me defendió. Merle solo me golpeaba. Daryl me protegía, incluso cuando no sabía cómo. Yo, simplemente desaparecí. Pensé que tal vez, en este nuevo mundo, tenía una segunda oportunidad de estar junto a él, de pelear a su lado. Miles bajó la mirada. Nunca tuve hermanos. Pero si los tuviera, también haría lo que haces tú.
19. Ecos de Atlanta. 2 días después, en la entrada de un pueblo cercano, Brian y Miles hallaron el cadáver fresco de un caminante. A su lado, huellas de botas, algunas con patrones militares. Brian se arrodilló. Este murió hace menos de una hora. Ellos están cerca. Continuaron por una ruta hasta que encontraron un camión volcado. Y junto a él, un sombrero. Brian lo reconoció por las fotos del noticiero antes del colapso. Era el sombrero del oficial Rick Grimes. Miles lo tomó. El sheriff. Sí, Daryl hablaba de él. Dice que es un buen líder, que incluso le salvó la vida. Alrededor del camión había señales claras de una confrontación. Disparos, sangre, pero también huellas de escape. Se movieron hacia el oeste, tal vez una granja, dijo Brian. 20. Primer contacto. Al tercer día de caminata, Brian escuchó voces. Alerta, se ocultó en el follaje. Vio una figura solitaria caminando con un rifle. Era un adolescente, cabello castaño, sombrero de sheriff, Carl Grimes. Brian lo observó en silencio. Carl se detuvo, miró a su alrededor, y entonces, no te acerques, gritó. Brian salió lentamente con las manos arriba. No quiero problemas. Me llamo Brian. Estoy buscando a mi hermano. Carl frunció el ceño, apuntándole. ¿Quién es tu hermano? Daryl Dixon. Un silencio. Papá, Maggie. ¿Hay alguien aquí? Minutos después, varios miembros del grupo de Rick aparecieron. Glenn, Maggie, Herschel, y finalmente Daryl. Brian lo vio y se le cortó la respiración. Estaba más flaco, sucio, con la mirada dura, pero era él. Daryl alzó el arma por instinto. ¿Quién diablos? Brian sonrió débilmente. Hola, hermano. Daryl se quedó helado. No puede ser. Dejó caer la ballesta, dio 2 pasos lentos. Lo miró de arriba abajo. Brian, pensaste que estaba muerto. No lo estaba. Por un momento, Daryl no dijo nada. Luego lo abrazó. Un abrazo duro, áspero, de hermanos separados por años y reunidos en medio del fin del mundo. Mierda, creí que no volvería a verte nunca. Brian cerró los ojos. Y aquí estoy. 21. El grupo lo mira con duda. Rick se acercó. ¿Podemos confiar en ti? Brian lo miró con firmeza. Lo único que quiero es quedarme al lado de mi hermano. Y si tú confías en él, entonces puedes confiar en mí. Rick asintió lentamente. Maggie y Glenn intercambiaron miradas de duda. Carol, desde lejos, los observaba con frialdad. Había tensión. Tenemos reglas, dijo Rick. No tengo problema en cumplirlas. Daryl lo miró. No te metas con ellos. Son familia, como tú y yo. Brian asintió. Lo sé. 22. Final del capítulo. Esa noche, junto a una fogata en la granja de Herschel, Brian miró las estrellas. Daryl se sentó a su lado, limpiando su ballesta. ¿Y el chico que venía contigo? Está acampando a un día de distancia. Le dije que esperara hasta saber si era seguro. ¿Te fuiste a hacer de hermano mayor con él? Brian sonrió. Tal vez. Daryl lo observó en silencio. Me alegra que estés vivo. A mí también me alegra que tú lo estés. Los grillos cantaban, el fuego crepitaba. Por primera vez en mucho tiempo, Brian se sintió parte de algo. Y aunque sabía que el mundo no daba respiro, por ahora, había encontrado su lugar.